todo fetichismo, hechicería, todo sea quebrado en el poder de Jesús. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hoy quiero compartirles lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para hablarles acerca de la realidad, y en realidad vamos a verlo, la existencia, bájale el teclado, la existencia, no, el teclado, ahí está. La existencia de dos reinos, y esto es real. Mucha gente solamente vive en un reino, el reino natural, pero nosotros tenemos que entrar en el otro reino, en el reino espiritual. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él vino a esta tierra, después de que Él fue ungido por el Espíritu Santo, Él confrontó o se enfrentó a otro reino que no es visible, que es invisible. Y Él de frente, cuando Él fue lleno por el Espíritu de Dios, entonces Él enfrentó o Él vino, el rey de ese reino, a querer destruirlo, a querer hacerlo retroceder, a querer sacarlo del camino. Y entonces lo vemos que en realidad existe otro reino. Así como existe este reino natural donde nosotros vivimos, caminamos, nos movemos, andamos, nos amamos, nos tratamos, así existen seres espirituales. Seres espirituales que quieren gobernar a este reino, a las personas. Mire, y si usted lo puede ver, quiero que lo vea por favor en el libro de Marcos un instante. Marcos. Capítulo 1. Versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces ahí dice el versículo 23, que apareció un ser que estaba allí en ese lugar, pero no era visible. Pero era un ser espiritual. Estaba en ese lugar, pero no era visible. Y estaba dentro de la sinagoga, de la iglesia. Entonces, vemos cómo esos seres están presentes. Son reales. Ocupan cuerpos de las personas. Viven en la gente y viven también fuera de las personas. También pueden vivir en los animales. Así como viven en las personas, también pueden entrar en los animales. Son seres reales. Y viven y están vivos. Y nosotros a veces, no sé si nos hacemos ciegos o no queremos ver, pero son reales. Son seres reales. Ahí estaba ese espíritu dentro de un hombre, dentro de una persona, y no sé qué le haría hacer a ese hombre, pero lo que sí sé es que esos espíritus inmundos roban, matan y destruyen. Eso es lo que hacen esos demonios: roban, matan y destruyen. Entonces ese espíritu o ese demonio estaba dentro de la persona y lo hacía hacer cosas. Mire, versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre, y ahí está, Dios menciona a ese ser espiritual, con un espíritu, y le llama inmundo. Hay un espíritu ahí. Hay un ser. Muchas veces, hermanos, nosotros en el camino del Señor tenemos que tratar con esos espíritus.
Por eso es que se nos ha sido dado el nombre de Jesús, se nos ha sido dado el poder de Dios. Hay gente que está atada. Por ejemplo, uno de mis familiares fue dedicada a la Virgen del Carmen. La palabra del Señor dice que cuando un ser o una persona es dedicada a los demonios o a los ídolos, es dedicada a los demonios o es dedicada a los seres espirituales. Muchos cristianos, cuando están creciendo, están avanzando, aún todavía se ceden a los demonios, sin darse cuenta, sin saber. Pero cuando crecemos, cuando vamos avanzando, ya entonces nosotros nos vamos dando cuenta y vamos discerniendo. Ese reino es un reino real, verdadero. Es un reino ficticio, es un reino verdadero. Usted debe abrir los ojos. Quizás no los pueda ver, quizás no tenga el don para verlos y para abrir los ojos y mirarlos, pero no por eso dejan de existir y no están allí. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás era dominado por un espíritu de ira. Era dominado por un espíritu, y el espíritu venía y cuando yo estaba queriéndome enojar, ese demonio venía y entraba. Yo lo sentía cuando entraba. Me dominaba. Entonces, ¿cómo le daba yo lugar a ese demonio? A través de la ira. Ahí le daba lugar. A través de la ira, de la contienda. Entonces, cada vez que yo agarraba y tenía problemas, me enojaba, yo me llenaba de ira y sentía que ese demonio entraba. Y ya no era yo, comenzaba a gritar, comenzaba a maltratar a mis hijos, comenzaba a decir palabras feas, no era yo. Entonces esos demonios pueden venir y querer tomar a una persona y dominarla y ser parte de su cuerpo. Son seres espirituales, son reales. Entonces nosotros tenemos que saber esto, porque tenemos que tratar con estas cosas. Somos gente que no tiene los ojos cerrados, que tiene los ojos abiertos y podemos ver, podemos saber estas cosas. Hay gente que tiene dones para ver los espíritus. Yo en algunas veces los he visto. Y así como hay seres espirituales malos que son demonios, así también hay seres espirituales buenos que son los ángeles. Hay seres espirituales. Y el hombre tiene una capacidad tremenda para albergar seres espirituales. Dice que de un loco salieron 2 legiones, 2000 demonios. Miren la capacidad del hombre para albergar el reino espiritual. Miren cómo Dios lo creó y lo capacitó. Entonces ese espíritu de ira, cuando yo tenía ira, me dominaba, quería enseñorearse de mí. Entonces agarraba y yo recuerdo hasta el día de hoy, lo recuerdo. Ya no tengo ese mal hábito, porque una de cómo entran los demonios a través de los malos hábitos, costumbres que nosotros hemos traído desde mucho tiempo. Yo tenía el mal hábito de renegar y de irarme y gritaba y ahí estaba. Entonces cuando ese era el problema de mi carne, pero luego como ya no lo tuve control de eso y seguía, ya comenzó a tomar control un demonio. Entonces yo recuerdo, yo lo sentía, hermano. No era una cosa que yo no te cuente o te diga bromas o te diga mentiras. Era una cosa real. Yo recuerdo que agarraba y ya me iba a enojar y entraba ese espíritu. ¡Wow! Me tomaba. Yo recuerdo que agarraba y me iraba y comenzaba a decirle cosas feas a mi esposa. Cogía la correa a mi hijo, le pegaba. Y después, ¿sabes cómo terminaba? Cuando me soltaba ese demonio, lloraba. Iba al cuarto de mi hijo y le decía: hijo, perdóname. Ya me había soltado ese espíritu. Iba donde mi esposa y le decía: perdóname. Ese demonio ya había hecho lo que quería conmigo.
Y así hay muchos cristianos que necesitan entender esto. No ser ciegos a ese reino que realmente existe. Es verdadero. Y aunque el ser humano es bueno por naturaleza, no es malo. ¿Crees que un violador, si tú fueras a las cárceles y vieras, esa gente no es mala? Sino que en alguna área se cedieron y dejaron que el diablo los use. Y aquí muchos de nosotros hemos salido del fango. Es un reino espiritual, es real. Y nosotros que hemos sido trasladados de ese reino al reino otro. Mire, lea por favor ahí, capítulo 1, versículo 23. Pero había dentro de la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y entonces se manifestó este demonio. O sea, ya no era el hombre, sino el mismo espíritu se manifestó. Comenzó a gritar. ¡Ah! O sea, no pudo soportar la presencia de Jesús. Y tomó la boca de ese hombre para comenzar a hablar. ¿Cuántos de nosotros a veces? Por eso es que la palabra del Señor dice, no tenemos lucha contra personas. Usted se va a aburrir, se va a cansar cuando usted quiera pelear, tratar con la gente. La misma Biblia está diciendo, ¿le creemos a la Biblia o queremos hacerlo en nuestras fuerzas? Tenemos que creer a la Biblia. Usted tiene que tratar, por eso es importante que usted ore. Cuando usted ora, cuando usted tiene tiempos en oración, usted va a tener más discernimiento de ese reino. Miren, hace un tiempo atrás, y hace unas semanas atrás, todo se había atracado. Se había detenido la radio que tenemos en línea, se había detenido todo, se había parado todo. Todo se había parado. Yo no me daba cuenta, o no discernía que era el demonio el que estaba produciendo todo eso. Seres espirituales. Se habían detenido muchas cosas. ¿Saben qué? Me vine a la iglesia, me encerré aquí y comencé a ordenarle a Satanás. Satanás, sueltas esto, sueltas el otro, te vas. Comencé aquí a tomar autoridad, a ordenarle en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a tomar la autoridad que uno tiene en el nombre de Jesús. Y comencé a usar el nombre de Jesús, porque nosotros hemos recibido armas espirituales para poder batallar contra ese reino. Entonces comencé a usar esas armas y comencé a ordenar, y desde ese día, hermanos, todo comenzó a destaparse así. Todo. Pude conseguir las piezas, pude lograr esto, pude alinear la página que tenemos en internet para poder. Todo comenzó a alinearse. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que saber esto. Muchos cristianos son ciegos a ese reino. No lo quieren ver, o sus ojos tapados, y dicen no existe. Lo único que existe es la persona que amamos. No, hermano. Cuando estamos así, entonces no podemos ver. Hay un reino. Ese reino es gobernar. Usa a las personas, usa gente. Y no está Judas siendo usado por el mismo diablo. ¿Cómo creen que entró la Biblia dice que antes de que se nacen, dice como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas eso, entró en él. Judas tenía el mal hábito de robar. Él sustraía ese mal hábito, entonces lo tenía, y como tenía ese mal hábito, por allí accesó Satanás para poder entrar en Judas. Judas tenía ese mal hábito. Por eso que la Biblia nos enseña cómo nosotros nos enseña a vivir liberados de ese reino. Dice, el que se enojaba no se aire más,
no tenga enojo, líbrese, no se ceda a ese reino, no le abra puertas al diablo, resístalo. Es un reino real, hermanos. Es un reino espiritual, produce enfermedades. Los demonios y los espíritus y los ángeles existen. Mire, Apocalipsis, por favor, ¿dónde está? Capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Dice, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto y angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorarla, a su hijo, que pronto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Está hablando de Jesús. Regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene su hogar preparado por Dios, para que allí la sustentase por 260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, miren ese reino espiritual, cómo hay una batalla, miren cómo hay una lucha ahí. El reino de las tinieblas queriendo prevalecer. Entonces es real, hermano. Ustedes no pueden ver, el apóstol Pablo iba a predicar a un sitio, cómo se le levantaba gente, cómo personas agarraban y lo querían apedrear. Esa no era la gente, hermanos. Esos eran espíritus motivando personas. Y entonces ellos podían ver a la gente, pero detrás de eso había todo un contingente de demonios tratando de hacerlos retroceder y de usarlos. Y a veces la gente discute, pelea, dice: mira que esto, que el otro. No, hermano, nosotros debemos pedirle al Señor discernimiento de espíritus, que es un don, y dice que lo podemos anhelar. Señor, dame discernimiento de espíritus para poder ver, para poder saber, para poder mirar, para poder tener discernimiento cuando no trato con gente, solamente trato con gente que está oprimida. Oprimida es que el demonio no está dentro. Poseída es que están como los locos, están dentro. Son reinos espirituales. Esos demonios incitan, presionan a la gente para que peque, producen tentaciones en las personas. Y ahí está, miren la batalla que había. Dice, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ves? Ahí están los demonios. Esos son seres espirituales. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de él de día y de noche. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, al final nosotros derrotaremos, al final nosotros venceremos. Pero ¿cuántos Satanás ha enfriado, los ha hecho pecar, los ha atado a vicios, a hábitos, siendo cristianos? Ese día, por ejemplo, vi a un muchacho que era líder de una iglesia, tremendo hombre de Dios. Me invitaba a su iglesia, ellos eran de las asambleas de Dios, y he ido a predicar, y él era el líder de su iglesia. Era líder y ministraba con una unción,
poderosa, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero un día su pastor, llamado Jorge Robson, se llamaba él, era brasilero, tuvo que irse. Entonces en esa iglesia asumió otro pastor el liderazgo. Este muchacho me sorprendió que hace unos días atrás lo vi y a la vuelta de mi casa hay un sitio donde fuman. Lo vi sentado, fumando, consumiendo otra vez. Y lo vi sentado y cuando lo vi, entonces, ¿cómo se pueden ceder al reino de las tinieblas nuevamente cuando ya salieron? Cuando nosotros, hermanos, tenemos ahora dominio sobre ese reino. Nosotros ahora, la iglesia del Señor, tiene que despertar al dominio que tiene sobre ese reino. Un dominio que Jesús nos ha entregado. Jesús nos entregó dominio sobre ese reino. Jesús lo venció al diablo, lo derrotó. Miren, él de frente cuando vino a esta tierra, y eso lo dice Mateo, lo dice, él de frente entró y de frente tuvo un confrontamiento. Miren, vamos a Mateo, quiero mostrarles esto. Capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de haber sido bautizado, subió luego al agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Recibió el bautismo, no de agua solamente, sino recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, antes después de que Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo, entonces Jesús fue capacitado por el poder de Dios, con el poder de Dios, para enfrentar el reino de las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo la Biblia entonces? ¿Qué nos está haciendo entender? Que una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo no está capacitada para enfrentar el reino de las tinieblas. Pero una persona que sí está capacitada y ha sido llenada por el Espíritu Santo y ha sido bautizada por el Espíritu Santo, entonces sí tiene el poder para enfrentar ese reino. Yo era predicador desde muy joven, desde muy muchacho. Me convertía y el diablo me vencía. Y nuevamente me iba al mundo, 2, 3 años, y nuevamente salía y predicaba un poco y nuevamente me iba. Hasta que un día, a la edad de 20 años, el Espíritu Santo me bautizó. Nunca lo voy a olvidar. Fue en Lima, en un cuarto piso, en la sala de una casa, y ahí el Espíritu Santo me bautizó. Desde ese día que me bautizó, yo recibí la capacidad, hermanos. Ya no era yo solamente predicando en mi poder o en mi habilidad, en mis fuerzas. Ahora era el Espíritu Santo conmigo, llevando la palabra de Dios. Desde ese día Satanás ha querido enfermarme, ha querido derrotarme, ha querido oprimirme, ha querido todo, pero yo lo he vencido llenándome con la presencia del Señor y llenándome con el poder del Espíritu Santo. El diablo ha querido hacer de todo, pero no ha podido, y aún sigo predicando. Tengo 44 años de edad y gracias a Dios sigo llevando la palabra de Dios y la seguiré llevando hasta el último día de mi vida, compartiendo el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo podrá querer derrotar a una persona, pero esa persona tiene que estar llena del Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo para usted enfrentar. ¿Cuántos aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y cuántos todavía no han sido bautizados?
Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí, cuando usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad para poder ir y confrontar ese reino. Mire, después que Jesús fue bautizado, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús va y enfrenta el reino de las tinieblas. Y mire cómo el mismo Espíritu lo lleva. Entonces Jesús, capítulo 4, versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren cómo fue llevado Jesús, nuestro Señor, por el mismo Espíritu Santo, para que enfrente al tentador. Ahí la Biblia nos revela quién es el que tienta. ¿Quién es el que te tienta cuando tú tienes deseos de rendirte? ¿Cuántos hemos sentido deseos de rendirte alguna vez? Yo muchas veces. ¿Quién es el que te tienta cuando tienes el deseo de pecar? La palabra le llama tentador, y la palabra tentar significa que viene a hacerte caer, tentarte. Y no necesariamente con cosas feas, sino te tienta con cosas buenas. Aparentemente, al Señor Jesucristo, por ejemplo, lo llevó a una ciudad y le dijo: mira, es una tentación para el Señor Jesucristo. Mira, dice, todo esto te daré, todos estos reinos, si tú me adorares. Dice, si tú me adorares, todo esto será tuyo. Es una tentación para el Señor. Era una tentación. Las tentaciones no son malas. Y por ejemplo te tienta y te dice: mira, tú eres un hombre casado, por ejemplo, supongamos, y te dice: mira, esa chica está hermosa, esa chica está preciosa. ¿Cómo es que han caído grandes ministros de Dios, ministros de alabanza? ¿Cómo es que han caído? Por el tentador. ¿Cómo es que han caído hombres y mujeres que han estado firmes durante muchos años? ¿Cómo es que cayó mi amigo que lo vi sentado ahí? El tentador vino ahí y lo tentó, y él no tuvo suficiente firmeza para pararse contra el tentador. Yo conozco el testimonio y se los he contado a ustedes. Había una mujer, una pastora, que predicaba dice que era una mujer muy hermosa. Dice que el diablo venía y se le posaba en el hombro y le hablaba. Le decía: eres muy hermosa, ¿qué haces perdiendo el tiempo aquí? Dedícate a ser modelo. Dice que ella lo rebatía y le decía: fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Y se iba. Nuevamente vivía el tiempo. Se le paraba en el hombro y le decía: ¿por qué no te rindes? Vete, déjalo. Y un día le hizo caso a esa voz y agarró y se fue. Y se terminó en el infierno. Aquí la Biblia nos revela claramente. Dice que el tentador, si lo probó a Jesús, ¿tú crees que no te va a probar a ti? Si lo tentó a Jesús, ¿tú crees que no te va a tentar a ti? Si nosotros somos representantes, es más, somos la extensión de Jesús en esta tierra, porque somos el cuerpo de Él en esta tierra. Estamos aquí en esta tierra. Nuestro Señor no está, pero su cuerpo está aquí. La cabeza está en el cielo y el cuerpo está aquí. ¿Amén o no amén? Pero si Él lo derrotó, nosotros también podemos derrotarlo. Nosotros también podemos venir contra Él. Por eso tú debes conocer la Biblia, saber. El Señor dice: no tienes lucha contra personas. Grábatelo en tu corazón. No son seres humanos con los que batallas. Como yo, que tenía ese problema, ese espíritu de ira. Antes de eso yo tenía un espíritu de depresión. Tenía un espíritu y me cedía. No necesariamente vivía en mi cuerpo, pero venía. Yo tenía un problema y lo único que hacía era me deprimía, me embolsaba en mi cuarto y ahí terminaba embolsado. No salía, me deprimía. Era un demonio. Pero el día de hoy he prevalecido. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, el espíritu no pudo a través de ese espíritu de depresión, no pudo a través de ese espíritu de ira que me atacaba y que me dominaba, y yo luego al final lo terminé venciendo. Ya no tengo ese hábito de la ira. Pero luego vino a través de un espíritu de enfermedad y quiso meterse a través de una enfermedad. Ahí otra vez rebatiéndolo. No vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. Soy sano por la llaga de Jesús. No vas a tomarme. Pero no solamente ha venido a través del espíritu de ira, a través de la depresión, a través de la enfermedad. Ha venido a través de gente. A usar personas para que yo me deprima, para que yo me rinda. Traiciones, cosas, personas, gente. Y nosotros tenemos que discernir. Por eso es que Dios nos manda que nosotros no seamos ciegos ante ese reino. Ponte ahí, yo tengo un amigo que se llama Dante, que es un predicador. Es amigo de un gordito que predica a todas las naciones. Un día agarró y conoció una chica muy linda. Y lo ha contado públicamente, conoció una chica muy hermosa. Y el Dante cayó, una vez cayó y él lo contó, ¿no? Agarró y se cedió por esa chica hermosa. Sin saber que detrás de esa chica estaba un demonio, un espíritu. Y aparentemente la chica agarraba y dice que Dante cuando se acostó con ella, él abre sus ojos y la chica agarra y le dice: esto era lo que quería, le dice. Puedes haber estado en la cama. Era un espíritu, por eso la Biblia nos manda, dice resistir, dice bienaventurado aquel que resiste la tentación. Ahora Dante no se quedó allí, él agarró y se metió en ayuno después de eso. No dejó que el diablo lo tumbe, no dejó que el diablo lo destruya. Él se levantó y continuó y siguió hacia adelante. Pero ustedes pueden ver la realidad de estas cosas. Usted es un hijo de Dios y usted es un terror del diablo. Pero también el diablo te tiene en la mira para hacerte caer. Él va a usar. Y mire, aquí la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. Somos más que, pero tenemos que conocer estas cosas. Mire, quiero que vayan un momento, por favor, al libro de Santiago. Me cuenta una vez, me contaba mi pastora, y ella me dice que ella estaba con su esposo en la sala de una casa con un joven, y ese joven tenía un espíritu de seducción. Mi esposa no se había dado cuenta, mi pastora no se había dado cuenta que ese joven tenía un espíritu de seducción. Y entonces dice que mi pastora agarra y se va a dormir. Dice, Alina, ya me voy a descansar, y se va. Y se queda ella sentada con el joven. Y dice mi pastora que comenzó a sentir una influencia. No era normal. Y dice que agarró y ¡fuera! Le ordenó al diablo y se fue. Son seres, son espíritus. Utilizan a las personas, usan a la gente. Entonces no sea ciego usted a eso. No solamente vive en este reino diciendo, pero me están haciendo sufrir, pero me hacen daño, mire cómo me daño. Mire, si Pablo hubiera hecho eso, yo creo que no hubiera terminado su carrera. Pablo no hubiera terminado su carrera. ¿Por qué? Porque él hubiera agarrado y hubiera dicho: ay, ¿por qué hay tanta gente mala en el mundo? Voy a predicar a un sitio y me hacen daño, voy a predicar a otro sitio y No, Pablo era consciente en su corazón de que esos eran seres espirituales que estaban lanzándose contra él, porque él estaba llevando el reino de los cielos. Santiago capítulo 1, versículo 12. 1:12, por favor. Dice: mire cómo tenemos que tratar con el tentador.
Mire qué es lo que tenemos que hacer con el tentador. Cuando el tentador viene y te tienta, como le digo, nadie aquí en esta iglesia no puede decir que no ha sido dominado por algún espíritu. Nadie puede decir, si yo era dominado por el espíritu de depresión y el espíritu de ira. Nadie puede decir aquí, no, yo sabe que yo soy un ángel. Pero usted tiene que saber. ¿Amén o no amén? Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado o dichoso el varón o la mujer que soporta la tentación. Ahí está su victoria. Usted soporte cuando está siendo tentado. ¿Y por dónde tienta el diablo? Por las áreas en que nosotros hemos tenido débiles. Las áreas que tú has tenido débiles. Si a ti te ha gustado, por ejemplo, la borrachera, te va a venir gente y viene y te dice, vamos a tomarnos, vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar, ven, ven, toma, toma, toma un traguito y esto que el otro. Por ahí el tentador. Que para emborracharte, para hacerte caer otra vez. Si por ejemplo tú has sido dominado por la ira, el tentador viene y utiliza gente para que tú te enojes, para que tú te llenes de cólera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Aprender a dominar, aprender a no vas a entrar en el nombre de Jesús. Lo aprendí de un hombre de Dios y él me dijo, aprendí de mi padre y él me dijo, cuando vengan contra ti, sujeta tu carne, sujeta tu carne, sujeta tu carne, dominio propio, dominio propio, sujeta tu carne, ten dominio propio. Cuando aprenda usted, hermano, a tener dominio propio, no venga el tentador, no vas a entrar. Más si usted no le quiere dar lugar, entonces mire lo que dice aquí. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, resistido, no es que se cedió al pecado, no es que se cedió, dice resistir. Ese día, por ejemplo, estábamos aquí en la iglesia hace 2 días y mi hermano Carlos Mozo estaba aquí. Entonces todos hemos tenido problemas. Y él viene, ¿verdad, Carlos? Vino y me dice, vino a dejar una bolsa de juguetes, de ropa para niños. Y viene y me dice, pastor, me dice, estoy oprimido, estoy siendo tentado, estoy cargado, estoy con opresiones y no sé qué hacer. Y entonces yo lo discerní, estaba terminando de instalar lo discerní y le digo, Carlos, no te puedes ir así, no te puedes ir. Nos pusimos a orar y nos sentamos aquí y nos arrodillamos los dos, comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, agarré y comencé, él y yo, los dos, comenzamos a ordenar, diablo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Y ahí estuvimos, fuera de nuestro cuerpo, fuera. Cuando de repente el hermano al baño vomitar, regresó a orar y de nuevo estaba fuera, otra vez al baño. Y cuando terminamos, después de orar, le digo, ¿cómo te sientes? Bien, se fue todo, se fue. Son espíritus, son cosas, seres espirituales. Quieren oprimir, a veces han entrado en la persona. Por eso tienen que quedarse. Nosotros tenemos autoridad. ¿Qué hace la iglesia en este lugar? ¿Qué hace la iglesia en esta tierra? Tiene que ejercer dominio sobre ese reino. Gente que está siendo gobernada por espíritus. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos aquí para liberar a los cautivos. Esa es nuestra misión. ¿Amén o no amén? Busquen un momento, por favor, Lucas.
versículo 18. Así que usted cuando se sienta oprimido, cuando sienta opresión en su casa, sienta opresión, agarre y ponga 2 velitas del incensario. No ponga por favor, esa velita para que se vayan, dicen los demonios, esa velita aromática. ¿Qué se van a ir esos seres espirituales con esa vela aromática, por favor? Tampoco abra su Biblia y la deje abierta para que los demonios vean la Biblia. Usted tiene que ejercer la autoridad que usted tiene. ¿Amén o no amén? Capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no estoy solo, estoy con el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Amén o no amén? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces le dije que no era en nuestras fuerzas que nosotros vamos a liberar a la gente, que no es en nuestras fuerzas que nosotros vamos a tomar autoridad sobre esos seres espirituales, porque son seres, son espíritus. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese Espíritu, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a todos los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros para poner libertad a los oprimidos, para liberar a la gente de cautiverios, de opresiones, de ataduras, de espíritus que son reales, que son existentes, que son verdaderos. Son seres que les gusta habitar en un cuerpo, vivir en una persona, pero que no pueden vivir si es que nosotros nos levantamos. Miren, vamos a Mateo, capítulo 17, por favor. Capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. 16, 21. No todos entonces tienen un espíritu dentro de ellos, pero sí muchos se pueden ceder a un espíritu. Mucha gente puede cederse a un espíritu. Como yo personalmente les cuento que me cedía a ese espíritu de ira. Durante mucho tiempo yo no me daba cuenta, cuando yo era bebé espiritual no me daba cuenta que era gobernado por ese espíritu de ira. Y me dominaba, y entonces agarraba y yo sentía, hermano, que cuando tenía problemas, ¡wow!, entraba. Y ahí todo era destrozo para mi esposa, destrozo para mis hijos. Y después me soltaba y yo terminaba llorando. Y lloraba. Pero ya el espíritu había hecho lo que quería conmigo. Hasta que crecí. Cada vez que quería entrar ese espíritu, yo agarraba y declaraba: tengo espíritu de amor, poder de dominio propio. No vas a entrar, no vas a entrar. Y ahí declarando: tengo espíritu de amor, de poder, de dominio propio. No vas a entrar, no vas a entrar. En el nombre de Jesús lo rebatía, así como lo vamos a ver el día de hoy. Cómo vencer los espíritus, lo vamos a ver en la palabra.
Entonces mírelo por favor, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, él tenía que ir a la cruz, tenía que terminar su misión, tenía que terminar su carrera, tenía que terminar lo que Dios le había mandado hacer, su objetivo en la vida. Eso era lo que él tenía que hacer. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. O sea, le comenzó a decir, no, mire cómo con amor le comenzó a hablar. No, le dice, ten compasión de ti, no te suceda esto. Si Jesús no hubiera tenido discernimiento, lo hubiera aceptado. Pero esa no era la voz de Pedro, esa era la voz de un espíritu tomando la boca de Pedro. Jesús sabía cuál era su misión en esta tierra, cuál era su objetivo en esta tierra. Él sabía para qué estaba llamado. Él sabía lo que tenía que hacer. Y mire lo que viene aquí. Dice, entonces Pedro, versículo 22, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, decirle, Señor, mire, ven, Jesús está ahí. Jesús comenzó a decir, tengo que ir a la cruz, tengo que hacer eso. Y Pedro vino y dijo, no, Jesús, ¿por qué? No hagas eso. No vayas para allá. ¿Por qué? Pero no era Pedro, era un demonio. Es como cuando el pastor, por ejemplo, de esta iglesia recibe una palabra de Dios. Y Dios le dice, vamos a hacer esto, hagan esto. Y por ahí se levanta un hermano y dice, pero no. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. No. Mejor no hagamos esto. Hagamos el otro. Y el pastor está siendo dirigido por Dios. Y si el pastor no es firme en lo que dice o en lo que oye, entonces se va a dejar llevar. Si no discierne. Menos si son hermanos que no son crecidos, que se dejan guiar o dominar por algún espíritu. Por eso nosotros debemos crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos. Gracias, Jesús. Quiere que nosotros crezcamos. Mientras más maduros estamos, más crecidos estamos, menos nos vamos a dejar dominar. Mientras más maduros estamos, usted tiene que crecer. Entonces comenzó a reconvenirle diciendo, no, ¿por qué te va a suceder esto? Mire, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le dijo? Quítate de mí, demonio. O sea, el Señor tenía el discernimiento de espíritus, y a través del discernimiento de espíritus pudo discernir o pudo ver que esa voz no venía de Pedro, sino venía de un espíritu que estaba en Pedro o estaba influenciando a Pedro para que él no cumpla su misión. ¿Cuántas veces, hermano? Muchos de nosotros hemos dejado ser influenciados por voces que hablan a nuestra cabeza, por no crecer o no ser suficientemente creciditos. Nos hemos dejado llevar. Por eso es importante que usted ore, que usted busque la presencia del Señor, que usted esté ahí en comunión con Dios. Yo, por ejemplo, nosotros ahora que fuimos a dejarle los regalitos al asentamiento humano 14 de agosto, que fue el día de ayer, que por supuesto fue hermosísimo. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer?
Desde el momento que pisamos ese asentamiento para dejar los tickets con mi esposa y todo, tuvimos, como no se imagina, ataques para rendirnos, para retroceder, espíritus, contienda, influencias, voces que el diablo no quería, desánimo, y nosotros ahí con mi esposa. Como le digo, los que se rindieron al final no fueron, o se fueron, o desistieron, porque le falta crecer. Pero los guerreros, los que, como decía mi papá, los que no se rajan, y es verdad, muchos se rajan en el camino, están bonitos y después una rajada, ya no continúa. Usted tiene que ser firme para continuar lo que Dios le ha establecido. Usted tiene que pararse en la roca, establecerse. Su vida usted va a tener batallas, va a tener lucha, va a tener ataques, va a tener momentos difíciles, va a tener situaciones en las cuales usted quiera rendirse, y muchas de ellas son causadas por espíritus. Tentaciones a pecar, a cederse a sus malos hábitos que antes tenía, su carne. Usted tiene que pararse. Usted tiene que saber cómo enfrentar esto, ese reino que no se vence con palos, ni con incienso, ni con la Biblia abierta ahí poniéndola en un cuarto para que pueda. No, ese reino no se vence así. Ese reino es real. Miren, en el libro de Marcos, por favor, capítulo 4, Marcos 9, perdón. Marcos 9:17. 9:17. Mire cómo los discípulos no eran inconscientes de que había un reino espiritual. Ellos trataban con ese reino como una cosa natural, como una cosa normal. Los discípulos del Señor trataban con ese reino como algo normal. Marcos capítulo 9, versículo 17. Dice: y él les preguntó: ¿qué disputan entre ustedes? Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo. Y mira, este hombre, siendo judío, conocía que ese era un espíritu que tomaba a ese joven. O sea, este judío no era ciego, sabía que había un demonio, un espíritu que tomaba a su hijo. Mire, le dice, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Había un espíritu en ese muchacho. ¿Y qué le hacía? Lo sacudía, dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude marajos y cruje los dientes y se va secando. Yo he tratado con ese tipo de espíritus. He tratado con ese espíritu de ¿cómo se llama esto? Que le ponen en la lengua para una cuchara para que... ¿Ah? Epilepsia. Una vez trajeron a mí un joven y tenía sus movimientos y entonces... no, ¿sabe qué? Usted va a venir, denle una pastilla para que se calme. Son demonios. Esta gente era consciente, real. Y nosotros debemos de crecer, saber. A veces hasta mi esposa, yo cuando va conmigo y vamos a un lugar de que de repente está muy cargado o hay situaciones difíciles, mi esposa agarra y antes de llegar yo la veo que ella tiene esa costumbre. Agarra y va llegando a un sitio, a la casa de alguien o a un sitio. Entonces mi esposa agarra, se va acercando y agarra y dice: Satanás, en el nombre de Jesús yo te ordeno, suelta a esta gente. Y después llega mi esposa: tranquilo,
y nadie la molesta. Son seres. Antes no. Antes que no hacía eso, la gente la humillaba, la trataba. He visto cómo la trataban. A veces se burlaban, a veces entre los mismos seres queridos. Pero ahora ella no. Gobierna, domina a esos espíritus. Y entonces usted tiene que crecer para tomar control de eso. No que la enfermedad agarre y me domina. ¿Sabe qué, pastor? Es que ya me está dominando la enfermedad. No, hermano, usted tiene que levantarse contra eso en autoridad. Y usted ser consciente de ese reino. Ser consciente de que no solo estamos aquí, Jesús talla y estamos todos nosotros. Hay un reino de ángeles aquí alrededor. Un día Eliseo agarró y le dijo: te ruego que le abras los ojos a este criado para que vea y pueda observar lo que hay. Y entonces el criado agarró, abrió los ojos y vio como carros de fuego alrededor, y delante de un ejército. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, hermanos, que hay ángeles que nos protegen. Hay ángeles alrededor de nosotros. Hay carros de fuego alrededor de nosotros. ¡Aleluya! Así que deje de pelear. Me están haciendo daño. Por favor, crezca. Agarra y comienza a tomar autoridad. En el nombre de Jesús. Diablo, tú no tienes, yo tengo la autoridad ahora. Mi Cristo, mi Señor, yo soy su cuerpo de Él en esta tierra. Y por tanto tengo la autoridad de mi Señor. Y la Biblia dice que todo dominio, todo principado, aleluya, como lo dice la palabra, se sujeta ante su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a dejar de ser gobernados por esos espíritus y van a tomar control de eso? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Mira lo que hacía. Versículo 18. El cual, donde le sacude, se va secando. Le dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él dijo, versículo 19, por favor. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando vio el Espíritu, Jesús, no solamente a Jesús, sino también al cuerpo de Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando los espíritus, dice, lo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba y echaba espasmos. Y Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo desde que se le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Miren lo que hacen los demonios con la gente. Lo quieren matar, quieren destruir, quieren matar a las personas. Ese es su propósito de esos demonios, de los espíritus, matar a la gente. Por eso usted jamás se debe dejar controlar ni usar por un espíritu. No se deje usar. Cuando usted sienta opresiones, cargas en su casa, paséese dándose vueltas en su hogar y dígale: diablo, fuera de aquí, fuera, en el nombre de Jesús. Tú no vas a entrar a mi casa. Usted va a ver que va a comenzar a experimentar más libertad. Usted va a experimentar más paz, más gozo en su casa, más alegría. Usted no tiene por qué dejar que sus hijos sean dominados por las tinieblas. Usted tiene autoridad y usted lo puede hacer desde algún lugar, desde algún sitio. Usted tomando autoridad en el nombre de Jesús y ordenándole al diablo que suelte a su familia, que suelte a sus hijos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Alguien lo puede creer lo que estamos predicando el día de hoy? Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué tenemos que hacer? Reprender. Todos tenemos que aprender a reprender al espíritu inmundo. ¿Qué cosa es reprender? ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Eso es reprender. Agarrar. ¡Fuera! ¡Dios! ¡Suéltame! Me vas a oprimir.
En el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Usted tiene que comenzar a reprender. Jesús no le dijo, demonio, sal. Demonio, si quieres, sales. No le dijo, ven, ven, Jesús. Jesús no le dijo. El demonio se hubiera reído en su cara. Jesús le dijo, ¡fuera! Así le dijo. Nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprender. Dice que cuando lo reprendió, miren, lea por favor. Y cuando Jesús vio al muchacho que se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Así, con dominio, con autoridad, con dominio, con señorío sobre ellos, con dominio, con señorío. Yo te mando. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esa autoridad? ¿De dónde la sacamos? Vaya al libro de Efesios, por favor. Vaya a Efesios. Efesios. Capítulo 1. Versículo 21. Ahí le está hablando a nosotros, a la iglesia que ha sido resucitada. Los cristianos, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Dice que sobre todo principado ha sido puesto el Señor Jesucristo, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el Señor Jesucristo ha sido puesto sobre todo eso, pero no solamente Él. Mire lo que dice el 22. Dice, y sometió todas estas cosas debajo de sus pies. Dice, y lo entregó, o lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, Jesús fue entregado para la iglesia. Y dice, mire el versículo 23, dice, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros, la iglesia del Señor, somos el cuerpo del Señor en esta tierra. Nosotros estamos para llenar todo lugar, para liberar, para ir como instrumento de Dios y liberar al cautivo, liberar al oprimido, liberar al que está con ataduras, al que está cargado. Usted tiene el poder. Si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de liberar al cautivo. A su nombre. Y entonces cuando usted lo haga, cuando usted vaya, cuando usted agarre y use esa autoridad, cuando usted se levante en contra de que algo esté deteniendo de sus finanzas, o que esté deteniendo su vida, o que esté deteniendo su caminar, o que esté deteniendo cualquier cosa, y usted se levanta y usted comienza a tomar autoridad y comienza a reprender y comienza a usar esa autoridad que Dios le ha dado, entonces usted va a regresar así, mire, como dice Lucas 10. Busque Lucas 10, por favor. Versículo 17. Usted va a experimentar esa autoridad hoy mismo cuando estemos aquí y comencemos a tomar autoridad. Cuando comencemos a echar fuera toda opresión, usted también tiene que hacerlo. Usted tiene que comenzar a tomar autoridad, a pararse en el nombre de Jesús. Diablo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste de mi familia, hasta aquí llegaste de mis hijos, hasta aquí llegaste de mis seres queridos, hasta aquí llegaste, Satanás, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 10. Y usted va a regresar así. Entonces dice, volvieron los 70 con gozo. He oído muchos cristianos decir, ¿por qué, pastor? Justo cuando salgo de la iglesia encuentro a alguien que me hace la vida imposible y me hace problema. Justo saliendo de la iglesia salgo discutiendo. ¿Por qué?
Porque usted sale de recibir la palabra y usted afuera tiene que practicar lo que aquí adentro ha aprendido. Comenzar a tomar autoridad. Y cuántas veces, hermano, nosotros con mi esposa hemos salido gozosos, contentos, y hay gente afuera nos espera para decirnos cosas, y nosotros nos levantamos en la autoridad, nos metemos a un baño, nos encerramos por ahí. Pues, diablo, te ordeno que le sueltes la mente a esta persona en el nombre de Jesús. Cuando salgo, la persona está, porque tenemos autoridad. Diga, tenemos autoridad. Entonces dice capítulo 10, versículo 17: volvieron los 70 con gozo. Así quiero que regrese la otra semana usted. Así quiero que regrese la otra semana usted diciendo: Señor, y venga y diga: pastor, los demonios, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, no es solo los demonios que se nos van a sujetar, muchas cosas más. Mire lo que dice el Señor cuando yo le digo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, yo lo veía. Cuando ustedes reprendían, el diablo caía. ¿Ven o no ven? Tome autoridad entonces. Tome autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Como último punto, por favor, vamos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 2. Y nunca lo olvides, este versículo 2, por favor. 4:2. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siempre Satanás va a buscar el momento en el que estás más débil. Cuando no oras, cuando no buscas, cuando estás en más debilidad. Porque ahí dice, el momento en que lo atacó al Señor fue el momento de mayor debilidad en él. Y dice ahí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, o sea, el último día del ayuno, cuando tuvo más hambre. Dice, versículo 3, vino a él el tentador. Vino a él el tentador. ¿Quién es el que tienta entonces? Satanás. Vino a él. Y él estaba preparado. Así es como tiene que estar usted preparado. Porque usted es su cuerpo en esta tierra. Usted tiene la capacidad de derrotarlo. ¿Amén o no amén? Cuando venga él, cuando venga usted, vino a él el tentador. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, pues, ¿dónde está tu Dios cuando estás pasando problemas, situaciones difíciles, momentos duros? Viene alguien y te dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú no eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Cuando de repente tienes una debilidad, un momento difícil en tu vida, se voltea alguien y te dice, siendo usado por Satanás, y te dice: ¿cómo? ¿Así eres cristiano? ¿Así eres cristiana? ¿Cómo? ¿Así eres cristiano? Y entonces tú le haces, como no tienes discernimiento, le haces caso a esa voz del diablo y ya no vienes a la iglesia. Eso es lo que le dijo el diablo. Le dijo: ¿cómo eres el Hijo de Dios y estás pasando hambre aquí? Di que estas piedras se conviertan en pan, pues. ¿Cuántas veces a mí han venido y me han dicho, antes, al comienzo, cuando comenzaba el ministerio, y todavía no tenía los ojos espirituales muy abiertos para discernir? Venía a veces personas y me decían: ¿cómo? ¿Dónde está tu Dios? Mira. ¿Y cómo vives con un hueco en el techo en tu casa? ¿Y dónde está tu Dios? Yo sabía que era el tentador. No me desanimaba, solamente agarraba y seguía hacia adelante.
es lo que le dijo el diablo. ¿A cuántos de ustedes el diablo ha usado esta estrategia? ¿Cómo? Vas a la iglesia, buscas más de Dios y mira cómo estás. Y usted, ¡ay! Ya no voy a buscar a Dios. Ya no voy. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo lo venció? Mire, siga leyendo, por favor. Y dice, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está. Una de las mayores armas para que tú venzas a Satanás se llama la palabra que tú tienes en tu corazón. Una de las mayores armas para que tú lo derrotes. Cuando el diablo venga y te diga: ¿cómo? ¿Hiciste esto, el otro? Satanás, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy justicia de Dios, Satanás. Así que vete a meterle ese cuento a otros. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando venga a tentarte con alguna enfermedad, cuando venga a tentarte con alguna enfermedad y a decirte: oye, pero ciertamente, Isaías 53:4 dice: Él llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por su llaga yo he sido curado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted tiene que confrontar el reino de las tinieblas. Usted tiene que confrontar el reino de las tinieblas con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Aleluya. Tiene que rebatirlo con la palabra. Cuando Él venga con escasez, con problemas económicos, situaciones de pobreza, de escasez, usted se para en la palabra y le dice: diablo, soy redimido de toda maldición. La maldición de la pobreza no me pertenece. Yo soy un hijo bendecido del Dios del cielo. Yo soy un hijo bendecido del Dios del cielo. Y usted lo toma la palabra y usted lo derrota con la palabra, con la palabra. Aleluya. Muchos cristianos, hermano, el día de hoy están tomando la palabra y están derrotando al enemigo, tomando la palabra y diciéndole: aleluya. Cuando te venga a atacar con miedo, con temor, aleluya, tú le sueltas el Salmo 91, le sueltas la palabra. La palabra tiene poder de derrotarlo, porque es como espada que sale por tu boca y cae en él. Aleluya. Usa la palabra. Usa la palabra. Cuando el diablo venga usando a una persona a sacarte tu pasado, decirte: pero si tú fuiste así, en el mundo fuiste así, pero ¿quién me da garantía de que tú no vuelvas si tú vas a decir? La Biblia dice, Satanás, la palabra de Dios dice: diablo, escúchame, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que yo soy una nueva criatura. Mi pasado, yo no me acuerdo. Yo vivo para adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Y usted lo derrota. El diablo se va, porque él no soporta cuando un hijo o una hija de Dios conoce la palabra. Lo puede derrotar. Aleluya. La unción está poderosa. Ha comenzado a llenar este lugar. La presencia del Señor. Cuando el diablo venga y te diga: pero vamos a meternos una pisqueada, una guasqueada, porque es que Jesús también tomó. Cállate, diablo. La Biblia dice que Dios quiere que yo sea santo como Él es santo. Cállate, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Una que él usa, muy conocida. ¿Sabes cómo se llama? Le gusta dar cólera a los cristianos, a los hijos de Dios. Usarlos para que los cristianos tengan cólera, enojo, amargura. Y usa gente
para que tú te salgas de tu paz, para que tú te salgas de tu gozo. Y cuando Él venga a usar a esa persona para darte cólera o para darte enojo, tú sabes qué agarra, y sabes cuál es lo que más cólera le da. Ríete y date la vuelta y dile: en el nombre de Jesús, nadie va a robar mi gozo, nadie va a robar mi gozo, nadie va a robar mi gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. La presencia del Señor está aquí para liberar al cautivo, para liberar al oprimido. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Entonces el diablo volvió nuevamente. 4:4. Y volvió para torcerle la palabra. Cuando usted diga, cuando usted declare algo, recuerde que siempre el segundo ataque va a venir tratando de torcerte la palabra. Por ejemplo, si usted está creyendo, está declarando su sanidad, y usted dice: por la llaga de Jesús yo soy sano, el segundo ataque que va a venir va a ser diciendo: sí, sí, pero la Biblia dice que también puedes enfermar. Es un segundo ataque. Y ahí es donde muchos caen. Como por ejemplo, a veces cuando pasan escasez, a veces pasan situaciones difíciles un cristiano. Tú te paras en la palabra y dices, sigues ahí parado en la palabra: Cristo cargó mi pobreza para que yo fuese bendito. Cristo cargó mi pobreza para que yo fuese bendito. Y el segundo ataque muchas veces viene con la palabra. Y te dicen: sí, pero Cristo nació en un pesebre. Y también de repente: cállate, diablo, Cristo ya cargó mi pobreza para que yo sea redimido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, 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 aleluya. Lea por favor. Dice, respondiendo Jesús, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 5. Y le dijo: échate aquí, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Sabes lo que hizo Satanás? Le torció la palabra a Jesús. Y eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Te tuercen la palabra. Te tuercen la palabra. Eso es lo que hacen los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas religiones. Aquí el diablo le está diciendo que Dios mandará a sus ángeles para que lo sostenga si él se lanzaba del techo. Pero eso era mentira, porque si tú estudias esa parte, el diablo le había sacado un versículo de la palabra. Pero el Señor otra vez lo rebate con la palabra. Y le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Nunca tiente a Dios. ¿Qué es tentarlo? Tentarlo es: sabe usted que no tiene que hacer algo y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Y esta es la última. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te doy si tú me adoras. Todo esto te doy, le dijo, si tú me adoras. Ahí es cuántos brujos han caído, cuántos hechiceros. Todo esto te doy. Y después terminan quemándose en el infierno por siempre. No, que sabes que vamos al brujito para que nos lea las cartas, para ver cómo nos va y esto que lo otro. Entregándole, vendiéndole su alma al diablo, sin darse cuenta. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dice. Nunca adores a Satanás. Nunca entregues tu vida, tus fuerzas y tu corazón para adorar a Satanás. Nunca hagas algo que a él le agrada. No lo adores. Todo esto te daré. Y mire lo que le dice el Señor. Versículo 10. Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él lo vas a servir. Nunca hagas algo para el diablo. Siempre haz las cosas para Dios, para servirlo a Él.
para amarlo a Él. ¿Amén o no amén? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Vamos a renunciar y a dejar todo lo que, en lo cual hemos entregado nuestra vida a Satanás. La ira, el enojo, la contienda, la gritería, el pleito. Todo lo que el reino de las tinieblas tomaba. Toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda trampa. Todo donde Satanás pudo mentirte, engañarte, confundirte. Siento su gloria aquí. Yo sé que esta Navidad va a ser diferente. Va a ser con alegría, con gozo, va a ser con felicidad. Va a ser con gozo, con alegría. Vamos, ahí comience a ordenarle. Tal vez usted nunca lo hizo, tal vez usted nunca lo hizo. Tal vez primera vez que usted lo va a hacer. Pero dígale en esta hora: diablo, en el nombre de Jesús, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste de mi casa. Hasta aquí llegaste de mis hijos. Hasta aquí llegaste de mi familia. Hasta aquí llegaste de mis seres queridos. En el nombre de Jesús te ordeno: ¡fuera! Han sido abiertos, dile: Satanás, y sé que no solamente existe este reino. ¡Aleluya! Vamos ahí. Digo, yo renuncio a todo, a toda acción satánica que me conectaba al diablo. Dile en el nombre de Jesús: yo dejo todo eso, dejo todo mal hábito. En el nombre de Jesús de Nazaret, la mentira, el chisme, la contienda, la ira, comienzo a dejarlo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. En el nombre de Jesús. Mis hijos, tú no vas a tocar con maldiciones a mi familia. Dile en el nombre de Jesús de Nazaret: tú no vas a tocar a mis hijos, tú no vas a tocar a mi familia. Vamos en el nombre de Jesús, vamos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. No vas a usarme más, no vas a usarme más, no vas a usarme más, no vas a usarme más para destruir a nadie. En el nombre de Jesús, no vas a usarme más, no vas a usarme más para destruir a nadie. En el nombre de Jesús. Ahora. Quiere vomitar o sacar algo de su estómago, puede ir al baño, por favor. Si alguien quiere vomitar, tiene que soltarlo, tiene que sacarlo de su vida ahora, en el nombre de Jesús. Ahora te vas de esos cuerpos, te vas de esos cuerpos ahora, 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 te vas de estos cuerpos ahora. No te prohíbo, te quito la licencia, te quito la autoridad. Tú no tienes autoridad sobre estos cuerpos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de ira, todo espíritu de contienda, todo espíritu de ira, aleluya, en el nombre de Jesús tú no tienes autoridad, fuera, en el nombre de Jesús. Vamos a poner manos, Verónica, ayúdame.
Vamos a imponer manos, ayúdame. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Según te guíe el Espíritu Santo. Vamos. En el nombre de Jesús. Según te guíe el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Diablo, 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 diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordenamos. Te ordenamos. Te ordenamos, te ordenamos, te ordenamos, te ordenamos, te ordenamos. En el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad. 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 En esta hora te declaro libre. Te declaro libre. Te desato, te desato, te desato. Te desato en el nombre de Jesús. Te desato en el nombre de Jesús. Te desato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de vicio, ¡fuera! Ahora te vas. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Espíritu de opresión, espíritu de opresión. Espíritu de opresión ahora. Hay muchas personas aquí, yo percibo, que han tenido problemas fuertes en su vida. Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Esos han sido espíritus en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, todo espíritu de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Vamos, usted también ordene, y diga, suéltame, en el nombre de Jesús. Vamos, usted tiene autoridad, usted tiene autoridad, usted tiene autoridad, usted tiene autoridad, usted tiene autoridad de liberar al cautivo. Usted tiene autoridad ahora. Gracias, Señor. Te vas. Toda influencia satánica, te vas en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo espíritu, en el nombre de Jesús, tú te vas de ella, te vas. Suéltala. Todo lo que estabas causando, que ella no dé a luz. Diablo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu de esterilidad, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu de esterilidad, en el nombre de Jesús, yo te ordeno en el nombre de Jesús. La abandonas ahora, en el nombre de Jesús. Te vas de ella, te vas. Fuera, en el nombre de Jesús. Ahora. Tú eres libre, te desato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esterilidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, yo oro por tu hija en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algo como que te impedía amar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te ordeno, suéltala en el nombre de Jesús. Suéltala. Ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, libérese usted mismo. Vamos, dígale tú, suéltame, espíritu de opresión. Suéltame, dile en el nombre de Jesús. Suéltame en el nombre de Jesús. Vamos, ahí está. En el nombre de Jesús te vas ahora. Ahora, todo espíritu de frialdad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Todo lo que entró, en el nombre de Jesús. Ahora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Exaltado estás, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te ordeno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno. En el nombre de Jesús te ordeno. Vamos, libérate, hermano, libérate tú mismo. Dile, en el nombre de Jesús yo me libero. Dile,
de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Dile en el nombre de Jesús de Nazaret. Digno de toda la gloria. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús has estado. En el nombre de Jesús. 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 Tú eres libre. En el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Ahora. Sí, Señor. Oh, brecas a todo dolor de cabeza. Hay un dolor fuerte de cabeza. Oh, viva Jaina, más, oh, aleluya. Viva Jaina, ahora, ahora. Se va de tu cabeza, se va de tu cabeza, se va de tu cabeza ahora, se va de tu cabeza ahora, se va de tu cabeza ahora, se va de tu cabeza ahora. Se fue, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Yo oro, Padre, oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora bashata la maina mashia balabara. Ira manda la bashia tarama. Ora bashata la mandia bashia. Ora mandira bakaina mashia tarama. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú la liberas, Señor, en el nombre de Jesús. La liberas, la liberas, la liberas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, fuera, 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 toda opresión, fuera, 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 todo tormento. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Ahora, suéltala, suéltala, diablo, suéltala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú no tienes autoridad. Fuera. En el nombre de Jesús. Paz, 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 paz. Sí, Señor. He querido venir sobre ti un espíritu de ansiedad, de enfermedad, de ansiedad. En el nombre de Jesús rebatimos eso ahora. Lo quebramos en el nombre de Jesús. Oh, todo lo que quería ponerlo ansioso, obre Kima, obre Kama Shaman, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora la paz de Dios, la paz de Dios reposa. Más de tu gloria, más de tu gloria, más, Señor. Oh, gracias. Ahora, fuego del Espíritu. Sí, Señor. Sí, Señor. Ponle la mano. Sí, Padre. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, sí. Sí.